Y nuestro propósito no puede ser tan pobre que lo único que nos enfoquemos es en hacer dinero. Como que me quería comer el mundo porque me sentía el super saiyajin. Eso era algo secundario, terciario, ¿sí? Que es consecuencia de caminar con propósito. El propósito es que tú seas bendecido para bendecir. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este segundo episodio del podcast, el cual vamos a estar hablando de propósito, como lo veníamos haciendo en el primer episodio, y vamos a tocar cómo encontrar ese propósito de Dios para nuestras vidas y cómo llevarlo a cabo día a día. Para iniciar, quiero contarles una experiencia mía de cuando inicié en este mundo cristiano, de cuando pues le decidí entregar mi vida al Señor. Y me acuerdo que tenía 17 años, estaba ya en eso de último grado de bachiller y estaba asistiendo a una iglesia que se llama Su Casa Centro Internacional, la cual me pareció pues supremamente diferente, muy enfocada como en los jóvenes y tenía como otra perspectiva de ver las iglesias y todo ello, pues porque nací en un ambiente católico y pues como que se ve muy tradicional y todo ello y como que llega ya a un punto en el cual pues uno no, como que no le llama la atención nada de ello y como que se empieza a desviar de las cosas de Dios porque las cosas de Dios se ven como, qué pereza. Pero bueno, después vamos a estar profundizando cómo fue esos momentos ahí y las dificultades también que hubieron en esos primeros pasos como seguidor del Señor Jesucristo, como cristiano. Pero entonces inicié mi vida cristiana a eso de los 17 años, 18 años, ya había salido del colegio, tuve que tomar una decisión supremamente importante que era pues a qué me iba a dedicar mi vida, que iba a estudiar para ser profesional. Y recuerdo que en ese tiempo Dios me da una palabra porque mi vida decía, no, pues Bogotá, quiero irme a la ciudad a estudiar, a trabajar, porque pues allá es el mundo de las oportunidades, es la ciudad donde pues está todo el mercado. Entonces como que yo miraba todo lo bonito, todo lo wow de Bogotá. Y Dios me dice, no, no te vayas para Bogotá. Yo tengo algo aquí en este pueblito que tal vez mucha gente no lo conoce. Y si tú eres de otro país que no sea Colombia, pues muy seguramente no vas a tener en el radar este pueblo que se llama Villeta. Y me dice, quédate porque aquí voy a hacer algo contigo. Te voy a pasar por un proceso en el cual voy a formar tu carácter, donde te voy a enseñar, te voy a capacitar para ahí sí poder ir hacia donde Él me quiera llevar, ¿vale? Entonces me da esta palabra y bueno, me aferro a ella y decido quedarme. Entonces empiezo a trabajar, empiezo también a estudiar de forma virtual una profesión y bueno, empiezo en este mundo laboral. Trabajo 2 años con una amiga que se llama Camila, el cual fue una experiencia supremamente chévere, donde aprendí muchas habilidades en el mundo empresarial, como de pronto de administración, de cómo llevar una empresa, de qué es lo que se debe llevar en una empresa, el tema contable, el tema administrativo, el tema logístico, el tema comercial, ¿sí? Como todas esas áreas que me ayudan a hoy, lo que hoy estoy haciendo y demás. Y después, aún estando trabajando en este lugar con estas personas increíbles, se me viene una idea de negocio que pues para esa época que acabábamos de pasar pandemia y estábamos en ello, me di cuenta que muchas de las personas de Bogotá se querían salir de la ciudad porque estaban aburridos de estar encerrados, de la contaminación, de la inseguridad, querían vivir cerca de la ciudad, en un lugar donde pues pudiesen vivir tranquilos, pudiesen vivir en libertad, con un buen clima, con una excelente vista. Entonces vi que el mercado de finca raíz se estaba pues demandando y en ese momento pues decidí emprender un negocio de finca raíz con un amigo, el cual en el 2021 empezamos ese negocio, no teníamos ni idea de nada, presupuesto desde cero, no teníamos absolutamente nada, siquiera solamente un celular y ya, o sea, desde cero. Y bueno, fue una experiencia también supremamente buena. Tuvimos bastantes errores
eh, errores administrativos, errores financieros, de trabajo también, o sea, como que no hacíamos bien nuestro trabajo, pero aún así Dios nos ayudó a vender y logramos que ese 2021 pues fuera de bendición y sobre todo de aprendizaje. Que bueno, en otros episodios de emprendimiento, que es algo que me súper apasiona, vamos a estar ahí como detallando mucho acerca del emprendimiento y vamos a traer invitados que son súper ejemplo en el mundo empresarial, ¿vale? Entonces, después de este emprendimiento de finca raíz, que pasamos de todas, eh, iniciamos también en el tema de turismo, alquilábamos una cabaña, el cual pues nos daba como ingresos mucho más flujo de caja de poder pues tener recursos mucho más a corto plazo, o sea, diarios o cada semana. Cambio el finca raíz, pues puede ser cada mes o cada 2 meses, ¿sí? Dependiendo lo bueno que seas vendiendo. Y recuerdo que cuando estaba ya en ese punto, que ya era para el 2022, recuerdo que teníamos una cabaña en alquiler, la cual estaba en toda la cima de la montaña. Tú podías ver todo Villeta, todo el municipio así, desde una panorámica increíble. Y yo me acuerdo que en ese tiempo me puse súper juicioso a hacer mi devocional por la mañana, así madrugando cuando sale las nubes ahí al paisaje y se ve supremamente increíble. Me preparaba un tintico calientico y con ese frío de la mañana se sentía increíble. Y bueno, estando en ese tema ahí de estar con Dios, que pues siempre ha sido mi prioridad, me di cuenta que no estaba caminando como con un rumbo, sino que estaba caminando era ahí pues a ver qué pasa, o sea, caminemos y vamos a ver qué pasa con lo que estoy haciendo, ¿sí? Y me di cuenta que ahí estaba caminando sin propósito, que aún no estaba, que aún no había encontrado o no tenía focalizado el propósito de Dios en mi vida. Recuerdo que en esos días andaba un poco frustrado y mis amigos, las personas cercanas podían notar ello, que venía desanimado pues porque me hacía esa pregunta de, venga, ¿hacia dónde estoy yendo? O sea, solamente estoy caminando por caminar, solamente estoy haciendo las cosas por hacerlas, pero como que no estoy enfocado en un rumbo, como que no estoy enfocado hacia una visión y siento que mi vida en este momento no tiene propósito, sino que solamente estoy existiendo, ¿sí? Y eso por eso me sentía frustrado. Pero también fue un tiempo muy bonito, fue un tiempo bonito porque fue depender de Dios, fue poder incrementar mi relación con Dios, de depender más de Él, de poder estar orando, buscando su dirección, de poder estar leyendo su palabra y diciéndole, ¿qué es ese propósito que tú tienes para mi vida? Por favor, ayúdame a encontrarlo, ayúdame a saber cuál es y que desde ya empiece a caminar por él y darle a toda máquina. Y recuerdo que esas eran mis oraciones. Y una tarde, recuerdo mucho, que tuvimos una reunión en la iglesia que me impactó mucho, que era de oración, la cual se trató de obediencia. Y yo recuerdo que años atrás, cuando tenía alrededor de 19 años, me dije a mí mismo, voy a obedecer a Dios, ¿sí? Así yo no lo quiera, así como que sea contrario a mí, porque muchas veces mi voluntad es contraria a lo que Dios quiere y Dios como Él lo sabe todo, Él sabe qué es lo que a mí me beneficia y en ese momento hice un pacto de obediencia con Dios, el cual dije, no, voy a obedecerte. Y, y fue cuando pues les comenté que decidí no irme para Bogotá a estudiar y a trabajar y todo ello, sino decidí quedarme en este lugar y fue un acto de obediencia. Y recuerdo que esa tarde pues estaba hablando de obediencia, la oración y la charla, y eso quedó ahí en mi mente y yo dije, Señor, al otro día, dije, Señor, recordando pues
que yo quiero obedecerte, yo tengo un pacto de obediencia contigo, que muchas veces he sido desobediente, sí, pero que me esfuerzo cada día por obedecerte y no porque sea una religiosidad ni un fanatismo, no, sino porque es por amor que uno quiere obedecer a Dios, como que, venga, tú eres todo para mí, pues yo quiero seguir tu voluntad porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, eh, estando en este momento de oración, este día, Dios me dice, este es tu propósito. Y cuando me revela cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, recuerdo que, wow, me llené, como que todo el cuerpo se llenó de un fuego, como que, wow, como que me quería comer el mundo porque me sentía el super saiyajin. ¡Ah! Entonces como que me sentía así ya super wow de que podía hacerlo todo y recuerdo que, wow, se sintió muy chévere. Entonces a lo que voy, ya ahorita les voy a compartir cuál es mi propósito, pero a lo que voy es que tenemos que tenemos que primero parar y analizar nuestra vida. Yo creo que es analizar nuestra vida y decir, venga, si sé hacia dónde estoy caminando, si sé cuál es mi propósito de vida, si sé que, o sea, si sé cuál es esa visión que Dios tiene para mi vida o simplemente estoy caminando por caminar, simplemente estoy como que las cosas vayan pasando y bueno, Dios viene pronto y bueno, me va a llevar. No, Dios sí, o sea, tenemos que estar ahí muy presentes de que Dios va a venir y estar preparados, pero también tenemos que estar preparados para hacer su propósito, para caminar con propósito. Entonces, lo primero es parar y decir ello, o sea, dónde estoy y a dónde Dios quiere llevarme, ¿vale? Y analizar. Y si aún no tienes claro cuál es ese propósito, muy sencillo. Tienes que tener más que un hábito, una decisión de poder mejorar tu relación con Dios, de poder escuchar más la voz de Dios y no escuchar tantas redes sociales, sino escuchar tanto YouTube, no escuchar tantos predicadores, porque es que hay muchos predicadores y ello, sino escuchar la voz de Dios, ¿sí? Escucha la voz de Dios, directamente la voz de Dios. Escucha su palabra, escucha la oración o si tienes algún mentor, un líder en tu iglesia y te sientes supremamente cómodo con esa persona, pero que sea de autoridad, hazle saber, dile, ven, estoy pasando por esta situación y siento que mi vida en este momento no tiene propósito, ayúdame, necesito encontrar el propósito, necesito que mi vida valga la pena y que pueda enfocarme en una visión clara que me va a llevar a una satisfacción divina, o sea, una satisfacción mayor, no simplemente mis propias necesidades o mis propios gustos, ¿sí? Y entonces, supremamente importante que podamos buscar la fuente que es Dios, poderle tener esos momentos de intimidad con Dios donde podamos ver cuál es la dirección y ver cuál es ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Lo tercero, que yo creería que también es importante a la hora de descubrir este propósito, es que lo primero, el propósito de Dios es un propósito que no solo te va a beneficiar a ti, o sea, sí o sí te va a beneficiar a ti, pero ese no es el propósito. El propósito es que tú seas bendecido para bendecir, ¿sí? Dios siempre piensa en toda su creación y en todos sus hijos. Y, y entonces Él quiere que nosotros seamos luz y que seamos bendecidos para bendecir a nuestros prójimos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Entonces el propósito de Dios siempre va a ir ligado a que seamos bendecidos para dar, para bendecir a otras personas, ¿vale? Lo otro que también me llamaba mucho la atención es que nuestro propósito va a trascender, nuestro propósito va a dejar una huella,
va a marcar la diferencia, ¿sí? Tal vez vinimos de padres o descendencias, ascendencias, en los cuales pues, no sé, de pronto venían con padres que venían pues disfuncionales, familias que pues se separaban o bueno, familias que sí estaban ahí, eh, pues como todas las familias tienen sus defectos y también sus cosas muy positivas, entonces el propósito va a marcar que tu generación, que tu esposa, que tu esposo y tus hijos marquen la diferencia, que hagan un rumbo diferente, ¿sí? Que marque ese propósito de Dios, que marque la diferencia. El propósito de Dios es bueno, agradable y perfecto. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, que sea agradable para nosotros, que sea buena, sí, que sea buena, no estamos hablando nada de malo, o sea, que sea buena, agradable y a la hora de la verdad pues va a ser perfecta porque es lo que realmente va a traer satisfacción a nuestra vida y vamos a hacer canal de bendición para muchas personas, ¿vale? Eso, y otra clave que yo de pronto les podría decir a la hora de encontrar el propósito es que eh, nuestros sueños también son los sueños de Dios. O sea, Dios sueña con lo que nosotros soñamos. Entonces, es encontrar cuál es ese sueño que tenemos. ¿Cuál es ese sueño que tenemos? Hoy en día, por eso otra vez replico que estamos ahí en las redes sociales, en tanta bulla que nos están inundando, que nos están vendiendo la idea de, hostia, hazte, bueno, qué pena por decir ahí puro españolete, es que hay muchos españoletes que están ahí en eso, entonces como que se me vino a la cabeza y dicen, ¿quieres hacerte rico de la noche a la mañana, acostado, sin tener nada que hacer y generando ingreso a todas horas? Y, y están atacando una necesidad de poder tener pues los recursos de dinero y así sucesivamente hay muchísimos. Quieres ser tu propio jefe, eh, ven, hazte rico de la noche a la mañana, ¿sí? Y estamos como inundados, nos están bombardeando de tanto ello que a veces creemos que nuestro propósito es, no sé, solamente tener mucho dinero y estar ahí acostado y no tener nada más que hacer. O sea, o estar viajando y ya. O sea, no, no. Y además que eso tampoco es así como lo pintan, ¿sí? Y nuestro propósito no puede ser tan pobre que lo único que nos enfoquemos es en hacer dinero, es en tener riquezas y que pueda comprarme esta casa y que pueda comprarme este carro. Y no digo que esté mal, porque no, no está mal. Y Dios es el dueño del oro y la plata. Y cuando vemos a los personajes de la Biblia, vemos que son personas que tenían mucho dinero. Abraham, Isaac, todas esas descendencias tenían muchísimo dinero, eran gobernantes, eran personas de influencia que tenían alto estatus, ¿sí? Pero el propósito no era tener todo ese estatus y ya, o sea, eso era algo secundario, terciario, ¿sí? Que es consecuencia de caminar con propósito. O sea, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Van a venir por añadidura, las cosas materiales, las relaciones, etcétera. Pero tenemos que estar enfocados en buscar el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios es que caminar con propósito día a día. Entonces, muy importante que porfa ya bajémosle el volumen ahí a esas personas que están ahí, hazte rico de la noche a la mañana y bueno, bla, 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 bla. Eso no funciona. Entonces es muy importante conocerte muy bien y conocer cuáles son esos sueños que tú tienes, ¿sí? No te dejes vender la idea ahí de que hazte rico ni que sé tu propio jefe. Si tu idea o bueno, tu sueño es ser un profesional en un área, te ha llamado la atención o estás estudiando, vas muy bien, vas por buen camino, eres un emprendedor porque no todo mundo hace una carrera y la termina y se dedica a ello. Eso también es emprender. Decir, venga, yo quiero ser el mejor en esta área y lo voy a conseguir y quiero iniciar en el mundo laboral en una empresa
y poder ir escalando y poder ir subiendo de puesto, ¿sí? Y llegar pues de pronto a aportar mucho a esa empresa y vemos como ejecutivos pues ganan muchísimo más que personas que son dueñas de su propia empresa, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, o sea, dándote a entender si tú pues quieres como, o sea, desde ese mundo profesional en un área supremamente bien, o sea, es muy válido y no escuches a esas personas que están diciendo, el sistema educativo está caído y el sistema educativo, o sea, sí hay algo porque pues estoy en el área del marketing digital y es que pues ya no hay límites en cuanto a educación, ya no hay límites porque pues vivimos ahora en el mundo digital y pues también lo podemos aprovechar para bien y eso es lo otro con lo que te quedes, que el mundo digital se puede usar tanto para mal como también para bien, ¿sí? Y es educarse y hay mucha educación digital que la respaldo, que he hecho, que me ha servido bastante y bueno, y también el mundo se está pues actualizando y bien, o sea, es sano, es saludable. Pero lo que no es saludable es que si vengan acá con mentiras y decir que hazte rico de la noche a la mañana, o sea, esas son boas, ¿sí? O si tu propósito, o bueno, si tu sueño es, no sé, formar empresa, ¿sí? Que realmente no es fácil, no es como lo venden. Si quieres tener empresa, vas a tener muchísimos problemas, vas a tener que lidiar que todos los días quieres tirar la toalla, ¿sí? Pero hay una frase que por ahí la publicó un super amigo y es que no fracasa el que lo intenta, sino fracasa el que... Ve, se me olvidó. Espere. No fracasa el que lo intenta, sino fracasa el que se rinde, ¿sí? Entonces, pues, si a ti te apasiona el mundo empresarial y quieres tener empresa y todo ello, pues supremamente bien y va por ello, ¿sí? Encuentra una necesidad y hace esa solución, porque esas son las empresas, dan soluciones a problemas, ya sea de servicios o de productos, y dale, inicia, o sea, no tiene que ser la super idea de crear Facebook, Google, Amazon, no, inicia con vendiendo de pronto ropa, ¿sí? O sea, supremamente bien, accesorios, ¿sí? Y ya, o sea, teniendo ese sueño y empezar a caminar por ese sueño, Dios, así no sea todavía la superempresa y todo ello, pero poco a poco de que vayas caminando, aprendiendo, llenándote de conocimiento, de nuevos valores, pues vas encaminándote hacia ese propósito y esto sí es verdad, o sea, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y Dios lo ve eso. Dios ve cuando tú eres fiel con los pocos recursos que tienes, con, con eso que pues, te ha entregado, que tal vez tú crees que es poco, pero entonces si nos ponemos a analizar a nosotros mismos, a ver, ¿te falta alguna parte de tu cuerpo? Sí. Hay personas que tienen limitaciones físicas y, y para ellos no es ninguna limitación y van y la rompen, ¿sí? Pero nosotros que estamos completos, saludables y todo, a ver, o sea, que porque no tengo estos recursos, no, o sea, con lo que hay, sé fiel, inicia con eso y a ver, o sea, toca puertas, toca oportunidades, ¿sí? Que sí te van a abrir, o sea, el mundo mmm, ofrece oportunidades laborales y pues estoy hablándole para ellos que pues en sus sueños está tener empresa o ser emprendedores, está bien y puedes iniciar con lo poco, ¿sí? Y sé muy fiel en lo poco. Vamos a tener a una persona más adelante que nos va a hablar de principios pues en este mundo empresarial que son supremamente buenos que cuando los empecé a aplicar, wow, he sentido como pues ha cambiado mi mentalidad. O bueno, podemos ver si tu propósito enfocarte en anunciar el mensaje de Dios, dale, o sea, empieza a anunciarlo, ¿sí? Y ahí vienen muchas dificultades, vienen porque es ahí el enemigo diciéndote, venga, usted va a ir a hablar de eso y cuando
Usted no estaba allí pecando, usted no estaba diciendo esto, usted no estaba haciendo esto, ¿sí? Y ahí es darnos cuenta que hacemos nuestro propósito no porque lo merezcamos, no porque seamos las personas perfectas y ya, sino que entendemos que es la gracia de Dios la que nos limpia todos los días y la que nos da ese propósito para ir y hacer lo que Él nos mandó a hacer. O tal vez tu sueño, no sé, te apasiona el tema de la política y tú dices, yo quiero ser político, ¿sí? Entonces está supremamente bien y te admiro, o sea, dale con toda, ¿sí? Porque el tema de la política es difícil y sí necesitamos políticos o gobernantes, así como Nayib Bukele, o sea, temerosos de Dios que sepan cuáles son esos principios los cuales van a defender, ¿sí? Que no vamos a dejar que estas ideologías vengan acá a imponer y que quieran que apartar a Dios de todo, ¿vale? Entonces, si tú eres llamado a ser político y ello, supremamente bien y dale, o sea, vas a recibir mucho palo, ¿sí? Pero no pasa nada, o sea, Dios va a estar contigo. Ahí lo que dice Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, porque yo soy tu Dios y estaré contigo a donde quiera que vayas, ¿sí? O sea, y así sucesivamente, revisa muy bien tus sueños, ¿sí? Y, y puedes empezar con ello. Empezar cuál es ese sueño y ponerlo en oración y aplicar. La fe sin obras es muerta. O sea, si solamente te la pasas orando y, Dios, ¿qué tal es? Caes en un tema que es como religioso, ¿sí? Porque pues solamente hay teoría, pero no práctica, ¿sí? Y como les acabo de decir, la fe sin obra es muerta, entonces sí es importante que podamos poner en práctica pues nuestra fe, ¿sí? Y ir por eso que Dios nos ha mandado. Entonces, yo creía que lo primero para encontrar ese propósito, pues sí, es tener una relación genuina con Dios y poderle preguntar cuál es ese propósito. Porque es que el que busca encuentra, entonces si no lo has encontrado, dedícate a buscar ese propósito, a buscarlo, a buscarlo. Recuerda muy bien que ese propósito va a ser bueno, agradable y perfecto para tu vida. Va a ser de bendición para ti, para bendecir a los demás, ¿vale? No solamente para que tú seas bendecido y el ego y todo, no, sino para que tú puedas bendecir a de las demás personas. Entonces, eh, espero que lo encuentres, espero que encuentres ese propósito y que podamos caminar con propósito. Porque ahí era lo otro tema y es cómo vivir ese propósito día a día, ¿sí? Y a mí me ha pasado que hay días que me siento así también otra vez cabizbajo, en los cuales he cometido tantos errores que como que no merezco este propósito, ¿sí? Pero la única clave ahí, o sea, para tenernos enfocados en ese propósito y caminar día a día, como les acabo de decir, es tener una relación con Dios día a día, ¿sí? Así como nuestro cuerpo necesita que lo alimentemos, que lo ejercitemos todos los días para tener un cuerpo saludable, así también nuestra mente y nuestro espíritu necesita que todos los días lo alimentemos para que sea un espíritu y una mente saludable, ¿sí? Y teniendo esta relación con Dios, un tiempo de calidad de oración, de poder saber cuál es la voz de Dios, qué es lo que Él quiere decirme, ser muy sensible a esa voz, va a hacer que podamos vivir cada día al máximo, cada día con propósito y que podamos mejorar cada día, ¿vale? Entonces, creo que esa es la clave a la hora de siempre enfocarnos en nuestro propósito y también, como les decía, bajémosle el volumen a todo lo que nos bombardea en redes sociales. Es que pues trabajo en este tema del marketing y sé que eh, pues, hacemos anuncios y todo ello y entonces está la empresa diciéndote cómprate el superauto, te mereces el superauto, está el chico que vende cursos y te dice cómprate este curso de cómo hacerte rico o bueno, etcétera. Entonces hay mucha información
estamos ahí y pues estar en el celular viendo videos, viendo reels, viendo TikToks, genera algo químico que es la dopamina, ¿sí? Y entonces nos volvemos viciosos a ello, nos volvemos viciosos a estos malos hábitos, y vamos también a estar hablando de hábitos, de productividad y de todo de este tema, pero pues en otros episodios. Así que bueno, nada, ya para darle fin a este podcast, yo les había dicho que les iba a contar cuál era mi propósito. Y mi propósito se resume en lo siguiente, que cuando alguien piensa en Julián, que cuando alguien diga, mire este joven Julián, no me vean a mí, sino que puedan ver un reflejo de Jesús, que puedan decir, no, este, este man pues solo habla de Jesús, ¿sí? Y que puedan quedarse con Jesús, ¿sí? Jesús lo es todo para mí y pues Él se entregó por mi vida y ahora yo quiero darlo todo por causa de Él, ¿sí? Y en eso se resume mi propósito. Sí, que también soy un emprendedor que quiere formar empresa porque queremos que hacer las cosas diferentes, ¿sí? Queremos ser luz en estas áreas de negocios, de emprendimiento y así sucesivamente, pero que en todas mis áreas de la vida siempre pueda llegar a ser un reflejo de Jesús, ¿vale? Y eso no quiere decir que yo soy aquí el santo y que aquí yo soy el perfecto, no, para nada. La verdad es que cometo muchos errores y bueno, en otros episodios vamos a estar hablando de cuáles son esos errores que he cometido y que muy seguramente pronto algunos jóvenes también se sienten identificados y cómo a través de Jesús pues nos eh, podemos ser nuevas criaturas y podemos seguirlo a Él y bueno, esto es la vida cristiana, de poder caminar con propósito. Entonces, ahí ya está. Espero que también tú puedas encontrar ese propósito de vida y caminar día a día por ese propósito. Así que déjame terminar con esta oración. Así que te invito a que cierres los ojos y podamos decir, Señor, te doy muchas gracias por nuestra vida, gracias por este milagro que tenemos de estar vivos. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, trayendo ese propósito de vida, que podamos entenderlo y que podamos trabajar día a día. Señor, te doy muchas gracias porque sabemos que no es fácil, que no es fácil vivir una vida cristiana, que no es fácil seguirte, pero que si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos absolutamente todo. Y te pedimos, Señor, que sea cual sea el propósito que tú tengas para nuestra vida, que tú siempre estés con nosotros, que así como dijo Moisés, si tu presencia no va a estar conmigo hacia donde voy a ir, no quiero ir si tu presencia no está conmigo. Y que esa sea nuestra oración en este día. Si la presencia de Dios no va a estar con nosotros, a donde vamos a ir, donde queremos ir, es mejor no ir. Que todo lo que hagamos tenga un propósito y que sea guiado por el Espíritu Santo y por Dios. Amén y amén.